Buenos días, estudiantes y familia de la secundaria básica de Bayamo. La asignatura de física le va a dar tratamiento en el día de hoy a un contenido importante que constituye invariante dentro de ella, la ley de Pascal. Sus antecedentes lo tienen en la unidad número 2, que se trabajó todo lo relacionado con la presión y los cuerpos sólidos. Hoy las teleclases impartidas del Ministerio le están dando tratamiento a esa unidad 3, donde continúa la ley de Pascal dentro de la unidad que corresponde a propiedades de los líquidos y gases. En los sólidos, la presión era la fuerza distribuida sobre una determinada área de apoyo. En los gases, vamos a ver qué sucede. En nuestro laboratorio contamos con un dispositivo muy importante, el globo de Pascal. El globo de Pascal es una esfera de vidrio con orificios, con un émbolo parecido a una jeringuilla. Por ella, al apretarla en la dirección que se observa aquí en el esquema, transmite un gas en el interior de ella hacia la esfera de cristal. Una vez que este gas es empujado hacia la esfera, él trata de salir por todos los orificios, lo que nos demuestra que la presión transmitida en gases y en líquidos se transmite en todas direcciones. En otra parte de la demostración utilizamos un matraz con líquido, con diferentes tubos en diferentes posiciones y le hacemos introducir aire al sistema de manera tal que la presión que ejerza el líquido se observe que sale por ambos tubos a un mismo nivel. Es decir, asciende con un mismo valor. Me está demostrando a mí que lo que observé en el globo de Pascal es que sale en todas direcciones, pero manteniendo siempre un mismo valor. De ahí que la ley de Pascal plantea que la presión en líquidos y gases se transmite en todas direcciones y sin alteración. La presión, según plantea Blaise y Pascal en sus estudios realizados, depende de varios factores. En primer lugar, de la densidad del líquido o gas donde esté sumergido el cuerpo. Segundo lugar, de la intensidad de la gravedad, que todos sabemos que en la superficie de la Tierra tiene un valor constante de 9,8 newton por kilogramo. Y de la altura o profundidad donde se encuentre sumergido el cuerpo, ya sea total o parcialmente. Esto tiene innumerables aplicaciones en la vida práctica y en la técnica. Por ejemplo, la circulación sanguínea del organismo humano depende de la presión ejercida por el motor impulsor, en este caso es el corazón. Ahí está presente la ley de Pascal, porque estamos llenos de arterias y la sangre fluye por todas las arterias con la misma intensidad y en todas direcciones. Otro ejemplo práctico lo tenemos en nuestras duchas. Al abrir la pluma, ¿qué pasa con la regadera? Transmite la presión ejercida a un igual valor por todos los orificios. Otra aplicación lo tenemos en las grúas, en los gatos hidráulicos, en los frenos de los automóviles hidráulicos y muchas más en la técnica y en la ciencia. Un ejemplo práctico a través de la solución de ejercicios de forma cualitativa lo tenemos cuando introducimos 3 cuerpos diferentes en un recipiente con un líquido. Vamos a suponer que el líquido sea agua. Para todos es el mismo líquido. Sin embargo, el número 1, se encuentra parcialmente sumergido, el 2 sumergido en el centro y el 3 totalmente sumergido en el fondo del recipiente. La pregunta sería, ¿cuál sería el cuerpo que recibe mayor presión por parte de ese líquido? Para ello, apoyándonos en la ecuación de densidad por intensidad de la gravedad por la altura, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se trata de varios líquidos? No, es uno solo. Por tanto, la densidad es constante. La gravedad sobre la superficie de la Tierra es la misma para los 3 cuerpos. Por tanto, también es constante. Ambos permanecen constantes. ¿De quién dependerá la presión? De la altura o profundidad. Pero ¿cómo dependerá? ¿Directa o inversamente? Directamente
proporcional. La pregunta sería, en el número 3 sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque la presión depende de la altura o profundidad cuando la densidad y la intensidad de la gravedad permanecen constantes. Y de esta forma le puedo dar solución a cualquier interrogante referiendo a la ley de Pascal. Otro ejemplo práctico que pudiéramos hacer en nuestras casas es el siguiente. Cogemos dos recipientes con líquidos diferentes y cuerpos iguales en su interior. Nos vamos a dar cuenta que uno es de agua y el otro con agua salada. Las densidades de estos líquidos son totalmente diferentes. Lo podemos corroborar en la tabla que aparece en el libro de texto 3.1 del epígrafe 321. Ahí está la tabla de densidades. Bueno, las densidades son totalmente diferentes. Quiere decir, sin embargo, me estoy dando cuenta que los cuerpos están sumergidos a una misma altura o profundidad. Utilizando la ecuación de la presión en líquidos y gases, nos vamos a dar cuenta que la presión, que es la letra P, se expresa en Pascal, que la densidad en kilogramos por metros cúbicos o gramos por centímetros cúbicos y la altura o profundidad en metros. Presión es densidad por gravedad por profundidad. Entonces vamos a hacer el análisis del ejercicio. Esto lo podemos hacer en nuestras casas. Nos vamos a dar cuenta que en cuál de los dos recipientes la presión que ejerce el líquido es mayor. Vamos aquí. ¿Cómo son las alturas o profundidades a las que se encuentran? Constantes para los dos. La gravedad, constante para los dos. Ahora, ¿de qué factor va a depender la presión ahora? De la densidad del líquido. ¿Cómo va a depender? Directamente proporcional. Porque desde el punto de vista matemático, la igualdad aquí me dice que un elemento del miembro izquierdo le corresponde un solo elemento al miembro derecho. Por tanto y demás, depende directamente la presión de la densidad. Entonces, ¿dónde habrá mayor presión? Por supuesto, donde haya mayor densidad, en el recipiente B. ¿Por qué? Porque la presión y la densidad son directamente proporcionales cuando la intensidad de la gravedad y la altura o profundidad son constantes. Esto es un ejercicio que la familia puede trabajar con los estudiantes perfectamente dentro de nuestra casa. Y así nos despedimos hasta un próximo encuentro con la asignatura de física.